Gracias a mi madre que un día me retira de un colegio clásico, enseñanza clásica, ella me lleva a un colegio de modalidad comercial para que estudiara no solo contabilidad, sino que también estudiara mecanografía, taquigrafía, redacción comercial y bueno, y toda la disciplina del secretariado auxiliar contable, ¿sí? Ella fue esa institución, gracias a esa institución fue que yo un día aprendí a hacer una hoja de vida. Y les voy a contar qué hice con esa primera hoja de vida. Fue para el año de 1981, que cuando yo tenía 15 años, que a una amiga y a mí se nos ocurre ir al centro de Bucaramanga a distribuir las hojas de vida por los almacenes donde sabíamos que durante la temporada de Navidad requerían pues de personal adicional. Creo que esto sucede todavía actualmente, ¿cierto? Muchos buscan oportunidades en las empresas, en los almacenes por esta época, ¿sí? Este video lo estoy grabando ya cerquita a la Navidad de 2017. Yo no me acuerdo el nombre de mi amiga, tampoco recuerdo el mes en que hicimos esta actividad. Tuvo que haber sido más o menos para octubre o para noviembre, pero lo que sí recuerdo es que nosotras fuimos por toda la calle 35, ¿sí? Con carrera 27 hacia abajo, por toda la 35 en la ciudad de Bucaramanga. Tal vez aquí, si aprovecho, les coloco una imagen, gracias a que nos la suministra Google. Nosotros nos pusimos de acuerdo y ella iba por un andén y yo iba por otro. Ella dejaba las hojas de vida y pues yo también. Teníamos nuestro guión, nosotras repasábamos qué era lo que teníamos que hacer y qué era lo que teníamos que decir, a quién teníamos que buscar dentro del almacén. Decíamos: señor, señora, buenas tardes, me permito dejar mi hoja de vida para la temporada de diciembre que se avecina. Yo estudio, necesito ganar dinero para comprar mis útiles escolares del año entrante. Más o menos eso era lo que decíamos. A mí me llamaron el 15 de diciembre, ¿sí? De ese año que les menciono, 1981, me llamaron de un almacén de telas, de ropa, de zapatos, ¿sí? El almacén se llamaba en esa época El Candelazo, ¿sí? En esa época en Bucaramanga estaban de moda los almacenes que terminaban en azo, el totazo, el bombazo, el candelazo. Esos fueron unos nombres que se pusieron de moda en esa época. Bueno, no sé por qué se pusieron de moda, pero se pusieron de moda y eran almacenes donde vendían cosas muy muy baratas. Bueno, fue así que me llamaron de ese almacén para que trabajara durante lo que faltaba del año, es decir, unos 15 días, porque me llamaron fue el 15 de diciembre para iniciar el 16. Yo recuerdo que a mí me dio muchísima tristeza, o sea, estaba muy alegre, pero también me puse muy triste porque acaba de llegar mi hermana que vivía en Venezuela y ella llegaba con mi sobrina de un añito y bueno, yo la verdad, a mí me hubiera gustado quedarme en casa, ¿sí? Pero pues ni modo, ya había escogido que quería una experiencia laboral y bueno, a mi amiga no la llamaron de ninguna parte, me llamaron solamente a mí. Y ahí fue donde empezó la historia de la búsqueda de trabajos y cómo yo me di cuenta que se podía, que se podía, realmente sí se puede. Por eso hoy en día esto lo enseño en los talleres de entrenamiento para el trabajo contable que dicto y yo sé que se pueden muchas cosas y yo pude. Cero experiencia, yo hice mi hojita de vida y me llamaron, ¿sí? Yo recuerdo que ese primer día nosotros nos dieron una breve explicación de todo lo que teníamos que hacer, ¿sí? Cuánto nos iban a pagar, nos presentaron los compañeros y a empezar a trabajar, ¿sí? Yo estaba muy emocionada, pues, pero no tanto por trabajar, sino por lo que me iban a pagar. Uno a esa edad creo que se emociona mucho por el factor dinero cuando uno no lo ha tenido, cuando empieza a recibir sus primeros billetes. La emoción creo que es esa, ¿sí? Yo que tuve que aprender en ese almacén, tuve que aprender en dónde estaban las cosas para mostrarle a los clientes. Tuve que saber cuánto habían inventarios, qué habían inventarios para mostrarle a los clientes. Si ellos preguntaban algo, yo tendría que saber dónde estaba, que si estaba o si no estaba, ¿sí? Aprendí muchos nombres de telas. Aprendí que habían unas telas que se llamaba Turín, Dacrón, Seda. Yo no me acuerdo más nada.
Y aprendí también a tener retentiva, porque yo debía saber qué había y qué no había, o qué se estaba acabando, o qué color quedaba. La gente en diciembre llega muy afanada comprando y toca atenderla rápido. Como solamente fueron esos 15 días, pues la experiencia pues pasó muy rápido, ¿sí? Excepto, mire, el último día que los contratados, los que nos contrataron por la temporada navideña, fuimos a cobrar ese día. Yo me acuerdo muy bien cuando el administrador del almacén nos dio las gracias, ¿sí? Nos sentó, nos habló, le agradezco muchísimo a él, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, le agradezco muchísimo a él porque nos sentó, nos dio muchos consejos y nos dio muchas recomendaciones. Yo creo que la primera parte de las recomendaciones que recibo en mi vida fueron esas, y creo que las acaté. O sea, a mí no se me olvidó, porque yo tenía como la ilusión de que me siguieran dejando en el mes de enero para continuar, ¿sí? No sé, para continuar. Creo que a unos sí los dejaban. A mí no me dejaron, pero él nos dio algo muy bonito, que fue decirnos en qué fallamos. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Creo que me ayudó bastante, ¿sí? Por ejemplo, él nos aconsejó que cuando nos quedáramos sin atender al público, que buscáramos algo que hacer, ¿sí? Que cuando el almacén, había unos momentos en que el almacén estaba vacío, y eso es cierto, por lo menos empezando la mañana, que no nos quedáramos desocupados, ¿sí? Y mucho menos que nos sentáramos. Y eso creo que fue lo que yo hice. Uno cuando está en un almacén y le pagan a uno un sueldo fijo, uno se alegra, en serio. No sé si les pasa a los que trabajan actualmente en almacenes, uno se alegra que el almacén esté vacío, porque uno no hace nada, pero de todas formas a uno le pagan. Ese fue uno de los primeros pensamientos que yo tuve con respecto al trabajo. Él nos puso el ejemplo de una compañera. Yo creo que esa señora sí tenía varios años trabajando ahí. Ella estaba embarazada, y de verdad, ella uno nunca la veía uno sentada. Y yo siempre que recuerdo la vi ocupada. Y eso sí fue un gran ejemplo de ella para nosotros, y sobre todo que estaba embarazada. Pues estar embarazado no es ninguna enfermedad. Estar embarazado y llevar un peso uno ahí es más difícil, ¿sí? Y yo pude concluir que aunque aparentemente no haya nada que hacer, uno siempre tiene que ocuparse. Y eso también les aconsejo a ustedes en las oficinas. No se queden por ahí mirando para el techo, no se queden mirando, no sé, redes sociales, computador. No, siempre busquen algo que hacer, pero que sea de las tareas que a usted le han encomendado. Bueno, fue tanta la emoción con el pago. Bueno, a mí, como les dije, a mí me hubiera gustado quedarme trabajando en enero, ¿sí? Tal vez escogieron a otras personas, tal vez no me dejaron por lo que les acabo de comentar, que nos dijo el administrador. Bueno, una fallita también que tuve en esa, yo recuerdo, es que me pagaron, sí me pagaron, pero sucede que yo ya, el tiempo que estuve ahí en el almacén, hubo cosas que a mí me gustaron, como para comprar. Y hombre, yo ya las tenía vistas. Y me gasté buena parte de la platica. Me pagaron, escogí lo que yo quería, que una tela, bueno, no me acuerdo qué fue. En todo caso, compré. El hábito compulsivo que nos invade a los seres humanos, y de eso vamos a estar hablando muchísimo más adelante. Bueno, ese fue el resumen de mi primer empleo. Solamente fueron 15 días. En la siguiente historia les voy a contar cómo conseguí el siguiente trabajo, en donde pude quedarme el año pude quedarme 82, 83, 84 y 85. Estuve 4 años en todas las temporadas navideñas. Como ya aprendí en esta cómo era el maní, entonces las puse en práctica los siguientes 4 años, y me fue muy bien. Ahí sí me fue muy bien, y les voy a contar en la próxima historia. No se la pierdan, es la otra semana. Chao.